Y yo que pensaba que me apunté para ser agricultor. Imagínate mi sorpresa. Los demonios que devoraran las estrellas. Parte 2. Primero que nada, este capítulo será el más tranquilo a partir de ahora. Eso creo. Pues cuando lleguemos al final sabrán a qué me refiero. De hecho es tanto así que creo que voy a censurar algunas cosas que escribí. Porque la neta sí me pasé con el final. Sé que con su equipo, desembarcaron. Poniendo rumbo a los muros, cuando oscureció decidieron descansar, no había luna y todo era completamente oscuro. Mientras trataban de descansar, uno se percató que el que hacía guardia desapareció, 4 se separaron para buscarlos mientras que los demás se mantenían juntos. Pero aquellos hombres no volverían, algo no iba bien, asumiendo que un titán causó sus desapariciones, siguieron su camino, pero también había la posibilidad de que hayan sido los habitantes de Paradis, los demonios del día. Pieg en su forma titán le dijo a Zeke que no eran los únicos ahí. Zeke ordenó apagar las linternas, mientras analizaba la posibilidad de que los habitantes de la isla ya estén enterados de su llegada. Pero de no ser el caso no debían mostrar su ubicación, sabía que no podía perder más soldados o la misión podría ser fallida. En eso uno de los soldados escuchó que algo grande se acercaba, temeroso, encendió su linterna. Solo para ver como una horrenda criatura le arrojaba ácido, todos tomaron sus armas comenzando a dispararle, pero era inútil pues la piel del monstruo era impenetrable, el cuerpo del soldado cayó al suelo. Su cabeza era inexistente y su cuerpo se fundió en un charco de viseras irreconocibles. El monstruo se abalanzó contra uno de ellos, alzó 2 extremidades que parecían cuchillas, sobre lo que debía ser su espalda, partiendo al soldado y matando de forma instantánea al miserable en una escena muy grotesca, siendo visible su interior. Mientras todos disparaban atónitos, la criatura con sus ponzoñosas patas volvió a embestir rápidamente, tomando a un tercero, cogiéndolo con sus enormes colmillos, sujetándolo desde el hombro hasta la parte baja del pecho, de una sola mordida, sin matarlo pero rompiéndole varios huesos en el proceso. Procediendo a arrastrarlo al bosque, perdiéndose en la oscuridad, se lo podía escuchar gritar y disparar su arma a cualquier dirección con su única mano libre. Entre los soldados aterrados por la desagradable criatura, se pudo escuchar de uno decir: ¿acaso Paradis está conectado con el maldito infierno? Apenas podían sostener sus armas, la única luz que los ayudaba a ver era la que estaba salpicada de sangre. Sé que trató de mantener la calma y la suya propia, no había registro histórico de la criatura. De otro de ellos se escuchó decir que debieron dispararle a su compañero y no a la criatura. Quién sabe qué le debe estar haciéndole ahora. Sin que los demás se dieran cuenta, uno de ellos había recibido un corte provocado por una de las patas de la criatura. Momentos después de tratar de ver su herida, cayó al suelo convulsionando, mientras su herida se hinchaba. Todos encendieron sus luces al escuchar algunos ruidos, viendo los destellantes ojos de 11 Zerling, los cuales los tenían rodeados. Medían poco más de 1 metro pero eran muy fornidos. En el preciso instante en el que se encendieron las luces, las criaturas se lanzaron contra ellos. Las linternas y las armas caían, las criaturas los liquidaban o los arrastraban al bosque en cuestión de unos segundos, pero los soldados mantuvieron la compostura gritando en nombre de Marley. Los disparos de igual manera seguían siendo inútiles. Uno de ellos vio como un Zerling le arrancaba la cabeza a uno de sus compañeros, la cual aún estaba unida a su cabeza. Entre todo el caos se escucharía el sonido inconfundible de gas. Era una de las armas de Marley para transformar a los eldianos en titanes que había resultado dañada. Sé que fue sujetado desde la pierna y arrastrado por una de estas criaturas al bosque. Todo pasaba demasiado rápido. Sé que no dudó más en transformarse en titán. Múltiples destellos de luz aparecieron pero eran menos de los que debían ser. Sé que sujetó al Zerling, que lo arrastraba lanzándolo contra unas piedras, pateando a los que trataban de acercarse, pero aún así salían casi ilesos. Los Zerling eran más rápidos y aparecían de todas partes. Los 11 se volvieron 19 y luego 28. Los recién transformados titanes empezaban a levantarse, pero los Zerg trepaban sobre la suave piel de los titanes, causando que los titanes gritaran de dolor. Los Zerlings, al verse amenazados, no dudaron en hacer añicos los tendones de las piernas de los titanes, impidiendo que siquiera pudieran ponerse de pie. Eran muy versátiles, lo que los hacían perfectos. Los que fueron raptados aún se los podía oír gritar pedir ayuda. Sé que volteó a ver al titán carreta, pero su nuca estaba arrancada por garras en forma de cuchillas. En toda la confusión no pudo actuar a tiempo. Aquellas criaturas no habían perdido el tiempo.
Las extremidades del titán carreta estaban destrozadas. En los dientes de lo que quedaba del titán carreta vio que con todas sus fuerzas el titán estrujo con sus dientes a una de esas criaturas, la cual seguía media viva. Sé que trató de buscar a Pieg, pero fue inútil. Aquellas criaturas habían regresado, dando vueltas a su alrededor, pero sorprendentemente no lo atacaron. Parecían carecer de cualquier sentido de autopreservación, además de ser criaturas anormales podían cazar titanes sin problemas, pero esto no les traía beneficio. Después de todo, la carne titán desaparecía. Casi de inmediato descartó que tuvieran alguna relación con Ymir y la historia de los eldianos. Sé que era consciente de que la misión había sido fallida, aunque no era su culpa. Explicarle lo que vio a Marley sería imposible, algo que solo pasaría solo si salía vivo, pero al dar los primeros pasos, sintió algo en su pierna. Otra de esas criaturas había escupido ácido en una de sus piernas. Sus músculos se rompían y sus huesos se corroyeron en segundos, rompiéndose y cayendo. Sé que trató de golpear a la criatura, pero esta volvió a su agujero. Mientras los Zerlin seguían observando tranquilamente, el titán bestia arrancó un joven árbol cercano en un intento por espantarlos mientras cristalizaba su nuca, pero eran muy pequeños y rápidos para poder golpearlos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, irónicamente daban la impresión de no querer lastimarlo mucho. Pero pensarle duró poco. Los Zerlin se abalanzaron contra él, sus afiladas garras se aferraron a su titán como navajas dentadas, sus dientes lograban despellejarlo con facilidad, y el titán bestia, entre rugidos, se convirtió en un montón de carne humeante, irreconocible. Sé que dentro del cristal pudo sentir como los Zerlin se peleaban por los órganos dentro del pecho de su forma titán. Una cucaracha se acercó lentamente a la nuca, clavando sus patas en la carne del titán, escupió una pequeña cantidad de ácido. Sé que a este punto estaba reflexionando sobre toda su vida y veía su infancia pasar frente a sus ojos. Pero este no sería su fin, eso habría sido demasiado bueno a comparación de lo que le deparaba. Lo que debía ser su protección desapareció en su totalidad. Sé que fue alcanzado por el poco ácido que quedaba, su poder de regeneración quedó neutralizada y el ácido hizo trizas la piel de su espalda. Sé que salió de su titán voluntariamente gritando, mientras sentía un dolor que nunca antes sintió. Sé que trató de correr mientras la piel de su espalda se pudría. Todo su trabajo no podía acabar ahí. Sin embargo, el poco ácido fue capaz de romper su columna, dando un grito de dolor desgarrador. Sé que cayó al suelo. Un Zerlin lo agarró con sus dientes, rompiéndole las piernas, y los demás Zerlin se unieron a lo que parecía ser un macabro juego para arrebatarse entre sí un cadáver. Sé que despertó al día siguiente, había perdido casi la mitad de su cuerpo además de su ropa, y se estaba regenerando de forma demasiado lenta. Aún podía sentir el inquietante dolor del ácido como si de agua hirviendo para despellejarlo se tratase. Frente a él estaba Pieg, en una situación muy parecida. Tenía la mitad del rostro desfigurado y le faltaba gran parte de la mano derecha. Mientras se regeneraba lentamente, ambos estaban adheridos a un muro de carne y arterias en un lugar cerrado. El lugar tenía un horrible hedor. Sé que vio hacia abajo viendo en el suelo los restos de los hombres bajo su mando en un cúmulo de carne de diferentes tipos, mientras que otros colgaban en partes. Por más que lo parecía, aún no estaba como en los sueños que vio, cuando una figura de gran tamaño se mostró. Medía 5 metros, teniendo un aspecto que nunca habría imaginado en su existencia. Tenía la piel húmeda, palpitante, cubierta de baba, garras que salían por todo su cuerpo, múltiples patas y pequeños brazos en relación a su cuerpo. El monstruo empezó a acercarse a Zeke, el cual, sin poder moverse, empezó a gritarle de cualquier manera a vida para que se aleje, pero el monstruo no entendía y tampoco podía comunicarse más que con sonidos. Parecía interesada en algo que tenía él. Tras analizarlo, se acercó a Pieg, pero antes de revisarla, un Zerlin trajo a uno de los hombres de la misión, vivo pero incapaz de moverse ya que estaba completamente horrorizado. Sus ojos estaban completamente vacíos, dirigiendo su mirada hacia la reina, quien insertó una de sus afiladas patas en su boca, empalándolo. El hombre se retorció. La reina, con un movimiento rápido, abrió al soldado, quitándole la mandíbula, abriéndole el cuello, pecho y estómago fácilmente. Sé que vio de forma muy repugnante y cercana como lo que parecía ser su vientre se abrió alimentándose del soldado para momentos después poner un huevo. El monstruo terminó y se acercó a Pieg para verla, la cual despertó viéndose cara a cara con el monstruo ensangrentado. Pieg estaba completamente pálida, pegando un grito, que cayó rápidamente por el miedo de la aberrante criatura que la miraba directamente a los ojos, tratando de moverse, pero fue inútil. La reina la examinó, pero en ella algo faltaba, volviendo con Zeke, el cual trataba de convencerse de que todo era otra pesadilla.
La reina, pese a su no muy largo tiempo de vida, era muy consciente de sí misma y había revivido los recuerdos de su anterior madre casi en su totalidad. Para que ella tenga una oportunidad de sobrevivir en este lugar desconocido, algo que había sido más fácil de lo que habría esperado su madre. Tan pronto tuvo conciencia, empezó a engendrar tantos hijos como el alimento le permitió, no necesitaba ningún criadero al igual que sus antecesoras. Su madre murió, sin nombre, a manos de los Terran, refiriéndose a ella solo como madre. Teniendo claro que era parte del enjambre, o al menos eso creía. Así que con justa razón quería saber qué había pasado con todo el enjambre, y saber qué pasó para estar ahí. Sabía que antes de su madre, estaba la reina conocida como Niadra. Así que debía saber su propósito. Después de todo tenía recuerdos combinados de su madre y Niadra que no podía comprender, pero si sabía algo bien, era que se le había otorgado el libre albedrío. Pues, en su compleja mente no se hallaba una sola restricción, aunque la reina de espadas, la líder suprema del enjambre, le ordenara cumplir algo, ella sería capaz de desobedecer e ir contra ella si lo quisiera sin posibilidad de ser sometida. Habiendo determinado que ella había sido un error para el enjambre, pero otra posibilidad era, que fue creada para una división del enjambre. Traición. ¿Qué había pasado entre Niadra y la reina de espadas para que Niadra traicionara a la reina de espadas creando a su madre, y por consecuencia a ella, que recibiría los mismos atributos de su madre? Gracias a que poseía algunos pocos recuerdos de su madre, y Niadra supo que Niadra buscaba un psíquico humano, aunque era libre de decidir, deseosa por saber más, trató de hacer lo mismo. Gracias a los recuerdos de su madre, pudo identificar una fuente de poder desconocida. Aunque lo que capturó no eran psíquicos, era lo mejor que podía conseguir. Colocó una de sus húmedas extremidades en la cabeza de Seke, haciendo uso de su habilidad para entrar en su mente. Pero al ser su primer intento le resultó complicado. Pero continuó. Seke sintió un fuerte dolor en la cabeza y un molesto ruido, de alguna manera que Seke no podía comprender. El monstruo entró en su mente. La reina encontró algo que superó sus expectativas. Ser muy poderosa. Rosando, pudo ver por una fracción de segundos los caminos de la coordenada. Entrando de lleno por unos segundos, su conciencia se manifestó en un infinito desierto. Gracias a esto Seke pudo escuchar lo que parecían ser voces y pudo sentir lo que aquel monstruo quería, y eso era perdurar para toda la eternidad. Pero también pudo sentir miedo, incertidumbre y esperanza. Para todos sus hijos. Sé que le pareció horrible que una criatura como esa pudiera tener ese tipo de sentimientos. El mero hecho de pensar algo así era aterrador, pero horroroso fue ver el futuro que la reina vio para sus hijos en esos míseros instantes. El momento se vio interrumpido cuando la reina intentó ver más allá, pero le fue imposible. Algo muy grande se encontraba en el humano. No. El humano solo era una puerta que la reina quería fundir para devorar lo que había al otro lado. Eternidad. Por un momento vio algo gloriosamente hermoso, sus hijos, su mente. Ella había visto el futuro, conectándose a una red corrompida por venas y carne que aún no existía, pero pronto lo haría. Esto podría asegurar la existencia de su prole, y con ello su especie. No sabía cómo hacerlo, pero ahí estaba. Ambos humanos podían regenerarse a diferencia de los demás denominados eldianos. Decidiendo que empezaría, asimilando el ADN de estos fascinantes humanos, devorándolos lentamente hasta que pueda hallar la forma de conectarse una vez más. A eso que desconocía, no podía permitirse perder tan valiosos objetos.
pues la conexión que tenían estos humanos era mayor a la de cualquier otro, así que empezaría consumiendo las piernas, brazos, órganos, y su suave grasa. Al no tener un cerro especializado en la modificación genética, podría ser tardado. No tenía mucho más que carne de animales, pero para asegurarse de que sigan regenerándose bien, debería hacerlos comer, no importa cómo fuera. Antes de comenzar volvió a ver el rostro de Zeke, recordando Marley. Los guetos, una fuente abundante de carne, de estos maravillosos humanos. Un lugar perfecto, una fuente, una carnicería, un nido. Obtener todo lo que necesitaba, solo es cuestión de tiempo. Pieg miró el rostro de Zeke, el cual estaba completamente traumatizado. Pues había visto lo mismo que la reina. La reina hizo un sonido de satisfacción a medida que veía la localización de Marley con solo hacer un recuento de lo que vio en los recuerdos de Zeke, un completo festín. El lugar perfecto para su nido sería en medio de la capital y no lo haría en días, la reina lo quería todo listo para mañana, antes de que volviera a caer el sol, ese sería el momento perfecto para partir. Dando instrucciones a sus hijos, su boca producía ácido, pensando en alimentarse, se cuestionó a quién debería desmembrar primero. Su mirada volvió a ver a Zeke, no quería resistencia y problemas con esa forma titán, así que debía dormirlo. Zeke se sintió cansado pero no intentó resistirse, soñando que estaba frente a su chimenea leyendo un libro. Pieg, la cual no podía transformarse, aun con el cansancio le sería imposible dormir, presenciando como la reina se alimentó de las tripas de Zeke, la carne y huesos de su pierna, y disolviendo su grasa antes de intentar comerla.